y, desde luego, absolutamente desconocida en cuanto a su temática para los socios del casino. Creo que tiene una importancia importantísima porque, de alguna manera, los países del Cáucaso Sur, los 3 países del Cáucaso Sur, que son Azerbaiyán, Armenia y Georgia, pues son el puente entre Europa y Asia, y en los momentos actuales tienen una especial importancia desde el punto de vista geopolítico y global, por cuanto que, de alguna manera, fundamentalmente desde Azerbaiyán, es donde se está canalizando el gas hacia Europa en un futuro. Ese es una fuente de esperanza, indudablemente, para Europa y también para toda la problemática que surge como consecuencia de la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Me voy a limitar únicamente a decir unas palabras sobre Luis Valer, que es el artífice de esta conferencia, que se ha preocupado de esta asistencia, que no esperábamos porque es un tema bastante desconocido. Y agradecemos a los miembros del cuerpo diplomático presentes, a los académicos, fundamentalmente, a todos ustedes, señoras y señores, y esperamos que sea de su beneplácito. Cuando terminen de exponer los 6 ponentes, habrá un turno de ruegos y preguntas, que procuraremos que no sean muchas, con el fin de conseguir terminar esto dentro del horario normal, que es sobre las 8:15, como máximo 8:30. Luis Valer del Portillo es director y fundador de Geopol 21. Desde 2017 es historiador, especializado en relaciones internacionales y temas de seguridad, defensa y política exterior, licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Barcelona, máster en Política Internacional de Seguridad y Defensa por el Campus Internacional de Seguridad y Defensa, posgrado en Inteligencia Económica y Seguridad por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y máster en Business Administration por el EAE Business School. Actualmente reside en Viena, donde trabajó para la Embajada de España ante la OSCE y donde está en contacto con organismos internacionales, instituciones y cuerpo diplomático. Tiene la palabra Luis Valer. Muchas gracias por sus amables palabras de bienvenida, don José Manuel González Moreno, vicepresidente del Real Casino. Muchas gracias por acogernos hoy aquí. Simplemente rápidamente presentar a la mesa de ponentes. A mi izquierda, a la izquierda del vicepresidente, está Rusif Huseinov, que es el director del centro Topchuasov, el think tank azerí con el que nos hemos asociado para hacer este informe. Francisco Olmos, a mi derecha, investigador de Geopol 21 para temas de Rusia y espacio postsoviético. Simona Scotti, investigadora del Topchuasov Center. A mi izquierda, a la izquierda de Rusif, está Murat Muradov, codirector de Topchuasov Center, y Ricardo Gómez Laorga, codirector de Geopol. Darles las gracias a todos, al público que ha venido hoy, a los socios del Real Casino por estar aquí, amigos, familiares y demás compañeros y asistentes en general. Para mí es un honor asistir, estar en este evento y presentarles el trabajo de muchos meses que se traduce en este informe que hoy les presentamos. Quiero darles a todos, en nombre de Geopol, la bienvenida una vez más a este evento tertulia sobre geopolítica, que servirá para presentar el informe en el que hemos trabajado, que mencionaba antes, en colaboración con el Topchuasov Center, think tank de Azerbaiyán, y que ha sido editado con la estrecha colaboración de Global Square Magazine, también aquí presente. Y tras la presentación del tema, pues abriremos el espacio de preguntas, que animo a los aquí presentes a que compartan sus reflexiones, preguntas, ideas sobre esta región tan desconocida para nosotros en España, pero que es de tanta importancia como ya ha señalado el señor vicepresidente. En primer lugar, creo que es importante que nos presentemos a nivel organizacional. Se nos ve que somos gente joven y bueno, pues, es conveniente explicar de dónde venimos, pero también a dónde vamos. Geopol 21
es un think tank español enfocado en el mundo hispanohablante, que su principal objetivo como think tank es la generación de conocimiento, la generación de información, investigar sobre lo que pasa en el mundo, y para ello lo hacemos de una manera dedicada y de manera continuada desde 2017. Estamos organizados en 8 grandes regiones geográficas, que eso nos ayuda a, digamos, a atacar los temas de manera más concreta para, bueno, pues para efectivamente hacer eso, brindar conocimiento del contexto de lo que tenemos en el mundo. Cada región geográfica tiene un investigador principal. En este caso, en la mesa tenemos hoy 2. Francisco, como decía antes, de Rusia, espacio postsoviético, y Ricardo es el investigador principal del área de Europa. ¿En qué se traduce nuestro trabajo? Principalmente en la generación de artículos, informes en profundidad como este, mapas didácticos que expliquen cuestiones complejas. Por ejemplo, me viene a la cabeza un mapa que hemos realizado sobre la geopolítica de la energía en Argelia, en Ucrania, en fin, temas interesantes y muy relevantes para el día el mundo de hoy. También realizamos entrevistas en podcast que les animo a visitar en nuestra web, donde entrevistamos a personalidades que están especializadas en la materia. En cada caso, pues podemos hablar de la Antártida, del Ártico, de la geopolítica del Medio Oriente. En cada caso, pues un tema diferente. Desde 2017, como mencionábamos antes, venimos trabajando de manera continuada, siempre creciendo, enfocado siempre en el mundo hispanohablante, que para nosotros es capital. No solo escribimos en español, pero sí que escribimos para ese público generalista hispanohablante que busca contexto. No buscamos, si se me permite, aburrirles con grandes documentos muy académicos, sino lo que buscamos es expandir el conocimiento de los asuntos internacionales entre la población en general. Y eso se ha traducido en que, por ejemplo, el año pasado tuvimos 120.000 lectores, que para nosotros es una cifra muy reseñable y que, bueno, que este año esperamos superar y que ya vamos camino de ello. Entrando ya a hablar del informe en particular y profundizando ya de manera más concreta en él, los que lo hayan podido adquirir antes del evento lo tendrán en sus manos, y los que no, pues lo podrán adquirir a la salida. Verán que es un informe de más de 100 páginas, que para un tema tan particular pues llama la atención que hayamos sido capaces de generar este volumen. Y ¿por qué hemos hecho este informe? Porque lo que queremos es arrojar algo de luz sobre la importancia de esta región, que es clave en la geopolítica global, pero también en la geoeconomía, principalmente para Europa, en unos momentos en los que, bueno, pues se necesita buscar nuevas fuentes de suministro de energía, nuevos aliados, y si ya habláramos de cuestiones más puramente geopolíticas, pues no dejar espacio a otras grandes potencias como pueden ser Rusia en regiones clave como es el Cáucaso Sur. Para que nos pongamos en situación, por poner algo de contexto, esa palabra que tanto nos gusta en Geopol, y para quien no sitúe la región, bueno, pues el Cáucaso Sur es todo ese espacio geográfico que se encuentra, como vemos en el mapa que tengo a mis espaldas, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, compuesto de principalmente las repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, pero no solo esas, también está Rusia en el Cáucaso Norte, podemos encuadrar también a Turquía, a Irán. Entonces, con esta suma de países, vemos que es una región muy importante, donde se juntan grandes potencias, donde se junta Occidente y Oriente, Oriente y Occidente, Europa, el Medio Oriente y Asia, con lo cual todo lo que pase ahí nos repercute y hay que estar muy atentos a lo que allí ocurra. Y para estar muy atentos, pues hay que conocer la región, y bueno, pues para eso este informe. Sin pretender dar una lección de historia, ni mucho menos, simplemente hacer una reflexión de la importancia histórica de esta región
que para mí lo que más fascinante me parece de la región no solo la gran variedad de ecosistemas, que los que hemos podido ir allí lo hemos visto de primera mano, sino también los cientos de grupos étnicos que se encuentran tanto al norte como al sur del Cáucaso, pueblos túrquicos, indoeuropeos, en fin, una gran amalgama de etnias y de culturas, también de lenguas, la lengua turca, el azerí, el armenio, el georgiano, el ruso, que es la lengua franca en la región, aunque está perdiendo importancia. Y no solo se trata de una localización diversa en el sentido de las etnias y de las lenguas, sino también desde el punto de vista religioso, y esto es algo que me gustaría resaltar. Muchas veces se hace la similitud del Cáucaso con los Balcanes a nivel de diversidad geográfica, cultural y religiosa, pero yo iría más allá, diría que el Cáucaso es incluso más rico en ese sentido. La mayor parte de la población de la región es verdad que se considera creyente del Corán, mientras que la mayoría de pueblos del Cáucaso Norte siguen la rama suní del Islam, y en el sur, como en Azerbaiyán, pues tenemos los creyentes del Islam chií. Incluso hay, en la región viven comunidades importantes de judíos. Algunas de las iglesias más antiguas del mundo se fundaron originalmente en el Cáucaso Sur como resultado de la expansión del cristianismo en la región, y encontramos así tradiciones cristianas milenarias en Armenia o Georgia. En lo que toca a la historia, insisto, no me quiero entretener mucho aquí, pero sí que creo que es importante. Me parece clave resaltar que al estar entre esos dos mundos, entre Asia y Europa, entre Oriente y Occidente, al final se ha convertido en una especie de entorno bisagra. Por lo tanto, eso supone que todos los imperios que han pasado a lo largo de la historia pues han visto esta región como una región fluctuante entre Oriente y Occidente. Romanos, sasánidas, árabes, selyúcidas, mongoles, otomanos y muchos otros han tenido en esta región muchos intereses y mucha presencia. Por lo tanto, las personas que han vivido en esta región, que tienen todo este bagaje diverso, cultural y religioso, pues se han visto siempre a expensas de los intereses de estas potencias extranjeras. Resaltar lo que yo creo que es uno de los hechos más importantes y definitorios de la actualidad del Cáucaso Sur, que es que a partir del siglo XIX el Imperio ruso invadió todo el Cáucaso Sur tras derrotar a los debilitados otomanos, e inició un periodo de colonialismo e imperialismo en la zona que duró con una breve pausa en la Primera Guerra Mundial, duró hasta la caída de la Unión Soviética en los años 90. Tanto Azerbaiyán, en Bakú, o en Georgia, en Tiflis, hubo a principios de los 90 movimientos democratizadores y que pedían independencia, pero fueron rápidamente aplastados por Moscú. Sí que es importante, y ya entrando más en la materia geopolítica, también mencionar los conflictos que han azotado a la región desde las independencias de las regiones del Cáucaso Sur. En los años 90 Armenia y Azerbaiyán tuvieron un conflicto por la región del Karabaj. En 2008 Rusia directamente invadió Georgia, intentando influir en Osetia del Sur, y de nuevo en 2020 estalló un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, la Segunda Guerra del Karabaj, cuyas repercusiones siguen existiendo a día de hoy, y a pesar de la victoria de los azeríes sobre el terreno. En materia geopolítica, como decía antes, hay que ampliar el foco. Estamos hablando de esas tres repúblicas, pero hay que ver un poco más allá quiénes les rodean, que ya lo hemos mencionado antes: Rusia por el norte, Turquía por el oeste y por el sureste Irán. Con lo cual, pues a priori cualquiera que siga un poco la geopolítica global dirá, bueno, pues es un vecindario complicado o por lo menos interesante. Y es muy interesante, y esto lo reflejamos en el informe, analizar y comprender el papel que tienen estos
grandes vecinos, que son potencias militares y económicas, qué papel juegan sobre estos 3 pequeños países, sobre Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Turquía es el gran aliado y país hermano de Azerbaiyán, definiéndolo a grandes rasgos, lógicamente. Rusia, tradicionalmente y especialmente desde la caída de la Unión Soviética, ha visto el Cáucaso Sur como su patio trasero. E Irán, por otro lado, tiene intereses de influir en Azerbaiyán y esto es algo que, como pudimos comprobar en Bakú, pues preocupa mucho. En general, las 3 repúblicas caucásicas meridionales, las ya mencionadas, pues desde la caída de la URSS se han ido alejando de Moscú, lógicamente buscando esa independencia y esa autonomía como estados soberanos, y se han ido acercando, mientras tanto, a Occidente, hacia la Unión Europea, hacia la OTAN en algún caso como Georgia, aunque ninguno forma parte de estas organizaciones, todo hay que mencionarlo. Es posible que quien siga de alguna manera más vinculado a Moscú a día de hoy por cuestiones de defensa y de dependencia económica sea Armenia, pero en cualquier caso en los últimos años ha crecido un sentimiento de rechazo hacia lo ruso y también acercamiento hacia Europa. De hecho, la Unión Europea tiene una misión de observadores en Armenia para, de alguna manera, garantizar no la paz, pero bueno, sí, hacer el seguimiento del conflicto en el Karabaj. Otro de las potencias regionales, que no es vecino de los países del Cáucaso Sur, pero que tiene un papel clave en la zona, es Israel. Mucha gente no se espera que Israel tenga un papel en la zona, pero lo tiene, especialmente con Azerbaiyán. Es un socio, un aliado de Azerbaiyán, especialmente. Azerbaiyán ve en Irán a un rival y, lógicamente, no hay que explicar las rivalidades que hay entre Israel e Irán. Entonces, al final, es el juego geopolítico que es fácil de encajar las piezas. Y, por último, en el informe, que también invito a detenerse en ese último capítulo, nos es de especial interés al público aquí reunido los intereses españoles a nivel comercial y económico en la zona, las relaciones de España con la región, donde empresas principalmente de infraestructuras y de energía como Indra o Enagás tienen un papel que están adquiriendo protagonismo. Lo deseable es que siga creciendo, pero bueno, también es importante mencionar a las empresas españolas que tienen presencia importante allí y que están creciendo. Por terminar y ya pasar la palabra a mis compañeros, creo humildemente que con este informe, insisto, de más de 100 páginas, hemos logrado acercar al público hispanohablante el conocimiento de esa región y de la geopolítica de esa región, compleja, como he definido con este contexto histórico, cultural y religioso. Y bueno, para que podamos tener mejores relaciones y un mejor entendimiento con esa región, pues hay que tener esta información y espero que a los aquí reunidos les sea de interés. Queremos, de alguna manera, iluminar o apoyar a todas esas personas, tanto estudiantes, empresarios, académicos, que quieran saber un poco más sobre la zona. Y insisto, no me quiero entretener mucho más. Le voy a pasar la palabra a Rusif, como he dicho antes, director del Top Chuasov, que dirá unas palabras en inglés. Una parte de las intervenciones van a ser en inglés ahora. Cerraremos con Ricardo en español y ya daremos paso a la ronda de preguntas. Before handing over to you, Rusif, I want to thank you, all your team, for the hard work that you've put into this report. And at the same time, I would like to express my hope for a further cooperation among our countries, especially, but also among our organizations in the future. So, nothing more to add, and thank you, and the floor is yours. Gracias. Gracias, Luis. Buenas tardes, damas y caballeros. Unfortunately, I cannot speak Spanish as fluently as Luis does, so I have to switch to English with your permission. I feel greatly honored to be able to speak in front of you, this high esteemed audience, tonight on the occasion of this joint report published
by two research centers, Topçubaşov Center and Geopol 21 from Azerbaijan and Spain respectively. Louise already covered a big part of what is reflected in our report. He explained the very context of the recent developments in South Caucasus. I just want to speak a little bit about our collaboration and give you a brief timeline how this whole research evolved. Last year in summer, the two teams first interacted and agreed upon a joint report. And in September, when we launched the work, this report on South Caucasus, the idea was to prepare something not big. However, since our region, South Caucasus, is an uneasy one, and explaining the complex developments require more pages and more background, the scope of work grew bigger and bigger. And we tried to excel our content by discussing and editing every wording and every phrase. So it took us a lot of efforts and several months until we finished the main text by December, and we needed another couple of months for technical issues, proofreading, and finally printing. So here we are with a comprehensive description and analysis of geopolitical processes in South Caucasus in two languages, English and Spanish. I understand that for the goal of the report was to create a relevant content about our part of the world, South Caucasus, mostly for the Spanish-speaking audience. I do realize that for Spain or other Spanish-speaking societies, South Caucasus may be too remote a region, an exotic one, with a lot of complicated developments happening, sometimes quite difficult to understand. But the geopolitical developments in the post-Soviet space in general in the past 2 or 3 years, fortunately and unfortunately, has made South Caucasus very relevant. So we feel very happy and we feel very privileged that with the contribution and joint efforts of two research teams, which consist of young experts from both sides, this report is published, and it comes out on the eve of Spain's presidency in the EU Council. And hopefully the report will help the Spanish policymakers, think tanks, and academia in forming a good strategy on South Caucasus. This report is available not only as a print edition, maybe you already have your own copies, but it's also available online on our websites, both Topçubaşov Center and Geopol 21. I must give due credit and express my gratitude to all my colleagues involved in this project, Topçubaşov Center team experts, as well as Geopol 21, Luis, and his knowledgeable colleagues. I thank the Embassy of Spain in Azerbaijan, who has supported the project since day one. And a great thanks goes also to Mr. José Manuel González Moreno and this beautiful building for facilitating this event. We are ready to be challenged by you, by your questions, comments, and feedback. Gracias. Thank you, Rusif. Voy a pasar la palabra ahora a Simona y a Fran, que continuarán en inglés. Y, como digo, luego terminaremos con Ricardo. Good evening, everyone. Thank you for being present to our event. Thank you to our colleagues from Geopol for organizing the event.
and I will describe briefly the content of each chapter. I will start by providing some technical information. The report is composed of 6 chapters. Each of them have been co-authored by at least one researcher from Topçu Başlı Center and one researcher from HUPOL. We decided to use this approach because we wanted to merge our visions about the possibilities of cooperation between our 2 regions, between South Caucasus and Spain, and more broadly between the South Caucasus and the European Union. With the first chapter, we aimed at providing the readers with an understanding of the history of the South Caucasus, underline its complexity that is due to its ethno-linguistic composition and religious diversity. The South Caucasus is a small region. It is composed of 3 countries, Georgia, Azerbaijan, and Armenia, but there are many more ethnic groups and also different religions. In the past, the region has been part of different empires, and this historical legacy is still evident in the different foreign policy orientation of each country. And it is important to acknowledge this in order to understand both the turbulent past of the region and the current developments. In the second chapter, we analyze the alignment behavior of the 3 countries and what is usually referred to as a Caucasian chessboard. Each of these 3 countries has a different approach to foreign policy. Traditionally, Georgia tends more toward Western integration, so integration with the European Union and the NATO. Armenia has traditionally been part of the Russian orbit. It was 2 military bases of Russia on its territory, and it is part of the CSTO and other Russian-led organizations. While Azerbaijan is a non-aligned country with a balanced foreign policy, which enjoys a strategic partnership with Israel and Turkey. With Turkey, in 2021, it signed the Shusha Declaration, where the word alliance has been used for the first time to describe their military cooperation. Despite these different approaches, there has been some attempt at bringing the country together to cooperate. After the Second Karabakh War, there has been the emergence of the so-called 3+3 platform, so 3 countries of the South Caucasus and the 3 major regional powers, Russia, Iran, and Turkey. However, this approach doesn't seem to be successful to now, and at the same time, some Western powers, the European Union and the United States, have increased their presence in the region. In the third chapter, we discuss economy and especially energy and interconnectivity, which are the issues that bring our regions closer. So the South Caucasus has historically been at the center of trade routes, and after the collapse of the Soviet Union, it increased its international relevance due to its richness in oil and gas. In 1994, the contract of the century was signed between the Azerbaijani government and oil giants from 6 countries. This gave Azerbaijan a pivotal role because of the increased Western willingness to engage in the region. After this, the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline was built, and this is of extreme importance because it is the first pipeline that was built in the post-Soviet space that bypasses the Russian territory. The relevance of this pipeline has recently been renewed following the invasion of Ukraine by Russia,
and the subsequent need for the European Union to diversify its energy suppliers in order to provide energy security to the continent. Some steps have already been taken toward this direction, and the most tangible is probably the visit of Ursula von der Leyen in July 2022 to Baku. On this occasion, a memorandum of understanding on strategic energy cooperation has been signed between Azerbaijan and the European Union. With this agreement, the two parts decided to double the delivery of gas from the Caspian Sea to the European Union by 2027. However, we believe that besides political commitment, in order to fully enjoy the potential from this energy cooperation, there is a need for more engagement in financial terms and security terms. Talking about energy, it is also worth mentioning the emergence of the Green Corridor with the participation of Azerbaijan, Georgia, Romania, and Hungary. With this corridor, green electricity will be transported from Azerbaijan to the European Union through the Black Sea. This is important for Azerbaijan in order to be no longer associated just to hydrocarbons, but also to green energy. The second part of this chapter is dedicated to interconnectivity. The invasion of Ukraine by Russia disrupted the international transport routes. Before, goods were delivered from China to Europe through the Russian territory. Now this route is disrupted and alternatives are being searched. And one of the alternatives that seem to have the major potential to at least partially replace the previous route is the so-called Middle Corridor, that from Russia through Kazakhstan, the Caspian Sea, Azerbaijan, and Georgia, and then either through Turkey or the Black Sea, goes to the European Union. And the South Caucasus is central in this route. At the same time, Russia is also trying to find new markets for its goods, and the international north-south transportation corridor connecting Russia to India through the South Caucasus is also gaining importance. In chapter number 4, we discuss security and defense issue. Following the collapse of the Soviet Union, several ethnic conflicts emerged along the post-Soviet space. Some of them also affected the South Caucasus. In the 90s, in two regions of Georgia, South Ossetia and Abkhazia, seceded from Georgia with the help of Russia. Since then, the situation has not been solved. And in 2008, there was a war between Russia and Georgia, with which Russia increased its presence in these regions. And the official narrative of Georgia is that Russia occupies 20% of its territory. Similarly, in the late 80s, a conflict between Armenia and Azerbaijan emerged. And it started with a war, the First Karabakh War, which ended in 1994. It is a war on territorial claims, and it resulted with the invasion with the occupation by Armenia of the international recognized territory of Azerbaijan. And after the first war, there has been several flare-ups. The conflict has not been frozen, as it was sometimes described by some analysts, and it resulted in another war in 2020, where Azerbaijan regained the territorial sovereignty, the control over part of the previously occupied territories. These conflicts have drained the resources of the region and have prevented the countries
from fully unlocking their development potential. In this chapter, we also discuss how the invasion of Ukraine affected the balance of power in the South Caucasus. On the one hand, it opened the door for a more active European involvement, a positive involvement that is evident not only through the energy partnership that we already discussed, but also with a more active role of the European Union as a mediator between Azerbaijan and Armenia. On the other hand, it also gave ground to other countries, such as Iran, to play a more disruptive role in a way that was not evident before in a region that has already a fragile security environment. In this chapter, we also present a broad overview of the defense policy of each of the three South Caucasian countries. So we discuss which weapons are being bought and the international military cooperation and partnership relevant for the region. In the fifth chapter, we review the level of engagement between the South Caucasus and the European Union. Azerbaijan is in the process of signing a comprehensive partnership agreement with the European Union, which, according to President Ilham Aliyev, is more than 90% completed. Armenia has signed a comprehensive and enhanced partnership agreement, which entered into force in 2021, while Georgia was planning to submit its application to join the European Union in 2024. However, following the invasion of Ukraine, it sped up the process and it presented its application on the 3rd of March of 2022. Here we also discuss how the European Union has made positive steps toward as a mediator between Armenia and Azerbaijan, and the several meetings that have been held in Brussels between Ilham Aliyev and Nikol Pashinyan. These meetings have been accepted favorably, however, they have been strongly criticized by Russia. We decided to dedicate a separate chapter on the Spanish interest in the region, both because it's under a research topic and because of the upcoming presidency of the EU Council that Spain will hold starting from July 2023. Spain has traditionally given more attention to its southern neighborhood, but following the invasion of Ukraine, we witnessed how Spain has increased its interest also towards the Eastern Partnership, and it is the hope that with the upcoming presidency, Spain can play a role in bringing closer these two regions and playing a more active role in the South Caucasus. I will not discuss more details about this chapter because it will now be presented more in detail by our colleague Francisco Olmos, to whom now I'll yield the floor. Thank you. Thank you, Simona. I'm going to ask the rest of the speakers to speed up. Ricardo, cuando intervengas tú, trata de hacerlo lo más conclusivo posible y lo mismo para ti. Gracias. Thank you, Simona. España y el Cáucaso. Yo creo que podemos decir que las relaciones, por razones obvias de distancia geográfica, han sido modestas en estos últimos 30 años desde que estas naciones emergieron como entidades independientes. Obviamente España ha estado más centrada en otras regiones, normal, y estos países, como hemos visto en el contexto, etcétera, han tenido sus propios problemas y han estado bastante ocupados. Sí es cierto de que entre los tres países que componen el Cáucaso Sur,
Azerbaiyán es el con el cual España ha mantenido una relación más próxima, especialmente en materia comercial y dentro de esto especialmente, como no puede ser de otra manera, en términos del sector petrolífero en petróleo. España es uno de los principales mercados para la exportación de crudo azerbaiyano, en torno, siempre está en el top 5 más o menos, entrando y saliendo de la lista, mientras que, bueno, el crudo azerbaiyano compone siempre en torno al 5%, un poco menos de todas las importaciones en España de petróleo, con lo cual, al abrigo de esta importación económica siempre se han lanzado relaciones más próximas en materia comercial y también de inversión de empresas españolas en Azerbaiyán. Acerca de Armenia y Georgia, bueno, la relación ha sido todavía más modesta. Ha sido una fracción el intercambio comercial hasta el día de hoy con España. Estos tres países tienen embajadas en Madrid, no así de manera recíproca, sí hay diplomáticos en el terreno, pero no en el formato de embajadas. Como hemos dicho antes, puede ser la presidencia española de este julio una oportunidad para España para intervenir, precisamente porque no ha jugado un papel activo en la región, puede jugar un papel mucho más neutral que, digamos, por ejemplo, Francia, que sí ha jugado un papel en la región y siempre ha estado del lado de ciertos países cuando va a conflictos como el del Karabaj. Así que, bueno, así un poco en resumen, esto es el estado de las relaciones entre España y el Cáucaso. Hay potencial, lógicamente, pero bueno, por motivos obvios han sido relaciones más bien modestas, aunque en los últimos años han ido mejorando. Quiero acabar la intervención porque, bueno, estamos hablando de España, ¿no? Pero hemos hablado del Cáucaso, de la importancia que está teniendo que tiene en el pasado para España y para Europa, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero también hay que mirar un poco al futuro. Y hay proyectos de conectividad muy importantes. Y, como siempre, estamos hablando de recursos energéticos, del petróleo y el gas. Y es que, en su gran medida, todo lo que hemos hablado es de gas de Azerbaiyán o petróleo de Azerbaiyán llegando a Europa o, en caso de petróleo, a España. Sin embargo, más que ser la fuente de estos recursos, el Cáucaso se puede convertir en un nexo atrayendo estos recursos de otros países más alejados, en este caso de Asia Central. Y un par de ejemplos rápidos tenemos, por ejemplo, en el caso del petróleo. En el caso del petróleo, a día de hoy se está produciendo un cambio en el Caspio, en el mar Caspio. Kazajstán está buscando diversificar sus exportaciones y, por lo tanto, estamos viendo una exportación de crudo de Kazajstán que llega a Azerbaiyán, luego a través de la Bakú-Tbilisi-Ceyhan, del oleoducto a Turquía y de ahí a Europa. Las cantidades son modestas que se mueven, pero ya incluso estas semanas hemos visto cómo crudo kazajo ha llegado a Rumanía siguiendo esta ruta, con lo cual puede ser algo interesante para el futuro, viendo que la escala todavía es pequeña, se estima para un año unos 11-12 millones de barriles. Y para simplemente acabar, el otro gran recurso energético que es el gas, ¿no? El gas que siempre se habla, sobre todo el precio, en estos últimos meses, con las subidas, etcétera. Más que solo beneficiarse del gas que proviene de los campos de Azerbaiyán, de nuevo, Azerbaiyán y Georgia pueden ser claves en términos de tránsito. Hay un proyecto que se lleva hablando desde los 90, que es el gasoducto Transcaspio. ¿De acuerdo? Es un proyecto que, en teoría, está espoleado por la Unión Europea, aunque en términos prácticos habrá que ver qué ocurre de él. Sería traer hasta 30.000 millones de metros cúbicos al año de gas turcmeno. Eso es en teoría. En la práctica es un proyecto muy difícil y que probablemente no se realice, no obstante el potencial sí hay, por razones políticas, etcétera, que podemos discutir posteriormente. Bueno, solo quiero dar unas pinceladas para que el Cáucaso sea importante en el pasado, en el presente y en el futuro, no solo como fuente de recursos de hidrocarburos, sino como punto de tránsito de recursos de hidrocarburos de otras regiones todavía más alejadas. Muchas gracias, Fran, por estas pinceladas energéticas. Ya por último le paso la palabra a Ricardo. Todo tuyo. Gracias, Luis. Quisiera, antes de proceder a realizar mi ponencia,
extender los agradecimientos a don José Manuel González por habernos prestado este idílico espacio para poder presentar este informe. También agradecer a los compañeros del Totxo Basson Center, Simona, Grazie, Rusif, Murat, y, por supuesto, a todas las personas que hoy nos acompañan para esta presentación. Yo no quisiera extenderme demasiado en mi ponencia, ya que creo que ya los compañeros que me han precedido han comentado muy bien sobre qué versa este informe, las líneas principales en las que hemos trabajado y, sobre todo, las conclusiones o hipótesis finales a las que hemos llegado. Sí es verdad que quisiera aprovechar mi ponencia para incidir un poquito más en este capítulo 5 sobre las relaciones del Cáucaso Sur con la Unión Europea y, concretamente, quizás incido en mi ponencia en el caso georgiano por dos cuestiones. Una, porque quizás la cuestión de Azerbaiyán y de Armenia ya se ha tocado y, sobre todo, porque, como bien han comentado los compañeros, Georgia es a día de hoy el país de los tres que tiene unas relaciones más estrechas institucionalmente con la Unión Europea. Como han comentado ya previamente, cada país de los tres tiene su propio contexto y sus propias relaciones especiales con la Unión Europea, pero, por ejemplo, en el caso georgiano, es verdad que es el que, desde un punto de vista institucional, tiene una cercanía más profunda hacia Bruselas. Recordemos que es el único hasta el momento que ha firmado un acuerdo de asociación con la Unión Europea, un acuerdo de asociación comercial, y ha conseguido implantar una zona de libre comercio amplia y profunda, DCFTA, perdón por sus siglas en inglés. Como han comentado, insisto, la alianza militar o alianza de seguridad que tiene Armenia con Rusia desde al menos el 2014 y unido a la posición geoeconómica, geopolítica que tiene Azerbaiyán en estos momentos, hace que en nuestra opinión, Georgia sea el caso más especial de estudio en lo que respecta a las relaciones con la Unión Europea. Por no repetir lo ya comentado, es verdad que la Unión Europea desde septiembre de 2022 ha desplegado una misión de vigilancia en Armenia, en este enclave de Nagorno-Karabaj. Quizás responda a esta comisión geopolítica que se propuso realizar Ursula von der Leyen en su quinquenio como presidenta de la comisión. Y, bueno, dentro también de este plan de Repower EU, Azerbaiyán juega concretamente un especial rol como suministrador de gas, en un momento en el que, como ustedes saben, la invasión rusa de Ucrania ha destrozado quizás los pilares geopolíticos en los que se sustentaba la Unión Europea. Siendo breve, insisto, la especial atención que ha tenido la Unión Europea por el Cáucaso quizás surge o se profundiza a partir de la década de los 2000, cuando se firme en 2003-2004 la Política Europea de Vecindad en su dimensión este. La conformarán los tres países caucásicos, nuestros protagonistas, además de Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Posteriormente se dará un paso más en 2009 con la creación de la Asociación Oriental. Asociación Oriental que actualmente está en una fase de reconfiguración debido a que de sus 6 países, 2 actualmente han conseguido el año pasado el estatus de candidato a la Unión Europea, que son Moldavia y Ucrania. Y hay un tercero que es Bielorrusia, que, como ustedes saben, tiene un seguidismo explícito con las tesis rusas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido este encaje de la Asociación Oriental. Es verdad que a partir de 2008, recuerden, en aquel agosto de 2008, mientras se celebraban las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Pekín, Rusia aprovechó para llevar a cabo una guerra relámpago, una invasión relámpago de Georgia. Esa sí le trajo éxito, le trajo una ocupación rápida del pequeño país caucásico. Y desde ese momento, bueno, Georgia tradicionalmente ha basculado entre gobiernos más cercanos a Moscú, gobiernos más cercanos a Bruselas. Actualmente, no sé si son conocedores, el Partido de Sueño Georgiano es actualmente el partido que gobierna en Georgia.
Y bueno, pues recientemente ha tenido una serie de protestas bastante multitudinarias en el país, debido a que bueno, pues ha intentado parlamentariamente llevar a cabo una ley bastante inspirada en una ley que ya existe en Rusia y por la cual se puede o se permite la creación de una serie de una lista negra, para que ustedes me entiendan, de organismos y entidades financiadas por potencias extranjeras en el país. Cierto es que finalmente esta ley no nos ha llegado a implantar. También es verdad porque los georgianos tienen una tradición histórica de importantes manifestaciones que han dado sus réditos. A ella, por ejemplo, me invoco, por ejemplo, a la Revolución de las Rosas de Georgia en 2003 y bueno, pues todo lo que le ha precedido, le ha sucedido. Terminar simplemente diciendo que actualmente Georgia, desde Bruselas se está exigiendo o se está pidiendo a Georgia que siga con su proceso de mejora institucional o de acercamiento institucional a Bruselas mediante pues, la implantación de una reforma judicial más acorde a los valores europeos y, sobre todo, pues, mejorando en cuestiones como la libertad de prensa para poder adquirir el estatus de candidato que ya tienen, como he dicho, países otrora también o actualmente de la Asociación Oriental, como son Moldavia y Ucrania. Simplemente eso, y no quisiera terminar estas palabras sin agradecer a todos los que han hecho posible este informe. Por parte de Geopol no quisiera olvidarme de Jacobo Morillo, que está por aquí, Guillermo Revilla, Miquel Viteri, Francisco Olmos, Luis Valer, por supuesto, y Marcos Márquez, que hoy no nos puede acompañar. Y por parte del Tot Chubasov, of course, Murat, Rusif, Simona, grazie, oltra volta. Finally, Suhat. Thank you so much. Gracias por escucharnos y buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado así con la parte de la exposición y ahora pues les pido que compartan con nosotros estos últimos minutos para, bueno, pues para ofrecer sus comentarios, críticas, ideas, etcétera. Ya veo algún turno de palabra, tanto en inglés como en español, por favor, con total libertad. Quisiera saber la campaña universal de inyección génica que se ha desencadenado con motivo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha tenido un impacto muy distinto, ha sido de un grado muy diferente en distintos países del mundo. Por ejemplo, en España y en Australia la coacción ha sido máxima y en Suecia la coacción ha sido mínima o casi nula. Quisiera saber en esos 3 países del Cáucaso Sur cómo ha sido esa presión, porque yo creo que eso tiene una importancia geopolítica muy grande. Le voy a pedir que repita la pregunta, por favor, porque no la tenemos muy clara. La pregunta es el grado de coacción que han experimentado los súbditos de esos 3 países respecto a la cooperación con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de ponerse una inyección génica con el pretexto de la pandemia. Honestamente, como esa información no la hemos tratado en el informe, lamentablemente no le podemos dar respuesta, pero bueno, tomamos nota de ello y si luego nos facilita su correo le podemos dar una respuesta a posteriori. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta por ahí? Okay, so my name is Stephanie. I'll say the question first in English and then in Spanish. So I'm just wondering if Azerbaijan is 85% Shia Muslim and it was part of Iran up until the early 1800s, why does it want to be a puppet of Israel and NATO instead of create stronger allegiance with Iran?
si Azerbaiyán es 85% chiitas musulmanes, son chiitas musulmanes, y era parte de Irán hasta principios del siglo XIX, ¿por qué quiere ser un monigote de Israel y de la OTAN en vez de crear lazos más fuertes con Irán? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daphne, por tu pregunta. Maybe you can answer in English and then we answer in Spanish. I would like to answer your question. So I would say to this question, it should be also asked then why Ukraine wants to preserve its independence and to be seen as an independent nation and not as kind of extension of Russia. So it's basically the same logic. So Iran mostly views Azerbaijan just as its historic territory and does not recognize its independent choice of statehood. First of all, Azerbaijan is a secular nation, and the absolute majority of the population of Azerbaijan doesn't want to leave the kind of regime that is now dominant in Iran, and this is already a reason. Secondly, when it comes to Israel, the partnership with Israel is based solely on pragmatic reasons. Basically two, they are first Karabakh conflict, which has been lasting for decades, and second is Iran's constant attempts to impose its own geopolitical vision, its own interests on Azerbaijan. So that's briefly response to your questions. Thank you, Murat. Y ahora, a la misma pregunta, otra respuesta en español. Sí, bueno, parecido a lo que dice Murat, ¿no? Para empezar, estamos hablando de dos estados completamente diferentes. Azerbaiyán es un estado laico, Irán es una teocracia. Azerbaiyán es un estado cuya etnia mayoritaria son los azeríes. En Irán hay población azerí, pero no, lógicamente, la población iraní es la mayoritaria, con lo cual realmente en ese sentido hay un componente religioso similar, pero a niveles muy diferentes. Lógicamente a nivel histórico, bueno, ya hemos mencionado, Azerbaiyán fue parte del imperio ruso durante los últimos 200 años, con lo cual hubo una realidad política diferente. Y en cuanto a los lazos con Israel, lógicamente Azerbaiyán tiene que ver por sus propios intereses. Y en este caso Irán no tiene una política de colaboración con Azerbaiyán y lógicamente Azerbaiyán tiene que buscar socios que puedan defender sus intereses como una nación soberana, con lo cual me parece que son razones más que suficientes para mantener lazos con Israel, mientras que Irán, como ha dicho Murat, socava en gran medida o intenta socavar la política azerí. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Miguel Medina de Barcelona. También haré lo mismo, primero en castellano, después en inglés. Me ha sorprendido muchísimo que las palabras China o Estados Unidos no hayan salido, digamos, en la presentación de la ponencia. Digamos, ¿creéis que es por la falta de interés de Washington y Pekín en esta zona geográfica o porque ven demasiado que es el patio trasero de Rusia, Turquía e Irán y no se atreven del todo, o simplemente no habéis tenido tiempo de tratarlo, o simplemente porque, digamos, la no presencia de Washington y Pekín, digamos, en esta ecuación? Refreshing that in English, I was astonished and surprised because of the fact that neither China nor the US were, let's say, in the presentation, in the oral presentation. I haven't had the time to read the report yet, so I don't know whether you consume it. What is your taking on that? It's because neither Peking nor Washington are interested in the region. They consider that Russian backyard and they don't dare to face up to Russia, or thank you. Thank you very much for the question. In the report, we definitely touched upon both Chinese and American interests in the region. But to explain to you in a nutshell, China does not treat South Caucasus as it might treat some other regions, such as Southeast Asia, even Middle East, because it's a small region where there are already some regional and external actors heavily involved. As for the United States,
it has played an active role since the 90s. However, since Obama's term, we've seen the United States withdrawal or disengagement from this part of the world, post-Soviet space, Middle East. However, in the past 2 or 3 years, especially since the Russian invasion of Ukraine, we see the comeback of the United States of America to this region. Sometimes in a tandem with the EU, sometimes alone. Thank you. Sí, solo para añadir un poco al tema de Estados Unidos, sí se toma en serio la región, y de hecho un ejemplo claro es, hace unos pocos días, Anthony Blinken ha recibido en Washington a los ministros exteriores de Azerbaiyán y de Armenia, ¿no? Y han tenido una conversación a 3, y también se ha reunido con el consejero de Seguridad Nacional norteamericano, con lo cual sí hay un interés, lógicamente. Lucille va a explicar más, desde un punto más en detalle, pero bueno, es un apunte que incluso esta semana o la semana pasada hemos visto esto, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, gracias por venir desde Barcelona y por la pregunta. Como ya han dicho, es verdad, en la introducción apenas o igual no hemos mencionado a China y a Estados Unidos, que pues lógicamente sorprende. En el informe sí que se les menciona, pero yo centraría más el foco, por no repetirme con Fran, en Europa, el papel que Europa puede jugar en esa región y que debe jugar. Hemos hablado de España, los intereses españoles, pero más a grandes rasgos los intereses de Europa en esa región se entienden mirando un mapa. A Europa, a la Unión Europea, no le interesa que, bueno, por simplificarlo, que la partida geopolítica que se juega en ese tablero no sea con sus fichas. Es decir, Europa tiene que estar, debe estar. Es verdad que en política exterior Europa tiene mucho donde crecer y mucho en lo que mejorar, pero bueno, no hay que perder de vista lo que pasa ahí y tampoco hay que no hay que perderle la cara a los problemas que hay ahí, que son muchos, y hay que tener un papel activo en la respuesta y en el ofrecer soluciones, por ejemplo, la paz entre Armenia y Azerbaiyán por la región en disputa. Entonces, mi opinión personal es más en el ámbito europeo, más que China y Estados Unidos. Pero gracias. Sí, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, 2. Primero atrás me parece que era. Sí. Buenas tardes. Pilar Gómez de Enterría. Yo quisiera saber qué opinión le merece a la mesa, como compuesta por expertos, los datos económicos que nos han facilitado y tengo en la mano, porque a mí me resulta muy sorprendente que el PIB per cápita de Georgia sea superior al de Azerbaiyán. Que el PIB per cápita de Georgia sea superior al de Azerbaiyán. Que el PIB total de Armenia se aproxime al de Azerbaiyán. Que el sector agrícola en Armenia sea solo el 1% respecto del PIB, me imagino. Veo que son datos tanto de la CIA como de los respectivos institutos nacionales de estadística. Pero la verdad, esto no me inspira mucha confianza a la vista de esto que me parecen cifras sorprendentes. Pero yo, como digo, no soy experta, por eso la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Just to give you a quick translation on the question, Pilar, she just asked about how the GDP is surprisingly low in the case of agriculture for Armenia, and why is it higher for Georgia per capita, GDP per capita in comparison with Azerbaijan. Do you want to give an answer to that? Okay, I will try to ask this question briefly, because we didn't really analyze the economic performance. So we provided these figures mostly for information, and also must emphasize that the figures we provided are they can reflect GDP in purchasing power parity, which of course reflects difference in price levels in all three countries. So I can say that in the last year, Georgia and Armenia's GDP have been boosted by the inflow of migrants,
from Russia mostly, which have kind of caused a boom in a number of sectors, including services, real estate, and so on and so forth. So in each of them, economic growth has exceeded 10% in 2022. But in general, yes, we're not here qualified to analyze in details economic structure of the republics. Sí, para traducirla al español, bueno, básicamente, por un lado, los datos son datos de los diferentes institutos de estadística, con lo cual tampoco estamos aquí para debatir estos datos, uno se los puede creer más o menos. Un pequeño ejemplo de cosas que han pasado en este último año que ha influenciado y que ha ayudado al crecimiento del PIB de Georgia y Armenia es el influjo de decenas de miles de rusos que, huyendo de la movilización, han llegado a estos países que, bueno, han subido los precios, por ejemplo, han subido el consumo, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, hay potenciales razones que pueden explicar algunos de estos datos, pero como hemos dicho al principio, al fin y al cabo los datos son datos y no estamos aquí ahora para cuestionar las diferentes oficinas estadísticas, pero es una pregunta, la verdad es que muy pertinente. Sí, pero o sea, esto es un ejemplo de cómo van cambiando según los años, ¿no? Es decir, se pueden quedar anticuados por eventos geopolíticos que están sucediendo a lo largo de estos últimos meses. Gracias. Había primero una pregunta aquí. Muchas gracias. Me llamo Beltrán de Águeda. Quería preguntar si pudiera, por favor, incidir en un punto que se ha mencionado brevemente. Es sobre la posibilidad de conexión energética, principalmente de gas, entre Turkmenistán y Azerbaiyán, porque eso permitiría encaminar las reservas de gas, que son una de las principales del mundo, hacia Europa, cuando hasta ahora siempre van hacia China y un poco hacia Rusia. I was just asking about the possibilities and challenges about the gas connection between Turkmenistan and Azerbaijan, because that could be a possibility to route the gas of that country, which is one of the biggest, towards Europe instead of toward China as it is until now. Thank you very much. Thank you. If you allow me, we were going to have this question for Fran, or if you want to say something. Okay, thanks. Thank you very much for the question. This Trans-Caspian pipeline between Turkmenistan and Azerbaijan has been discussed for so many years, but it could have been done maybe 10 or 15 years ago. Right now, its implementation does not seem so realistic because such a huge infrastructure would require billions of euros, and I don't imagine which actors, be it companies or countries, can put their hands under this rock. However, bringing Turkmen gas to Europe via Azerbaijan would be indeed a game changer. Perhaps there could be some other options because maybe Fran will explain it much better. Azerbaijan and Turkmenistan share one gas deposit in the middle of the Caspian Sea. Maybe through that gas deposit, these two countries may have some connection, but even in that case, Russia and Iran will pour all their efforts to prevent such an infrastructure. Thank you, Chief. El gasoducto transcaspio se lleva desde los 90. Sobre el papel es una gran idea. A términos prácticos, y esta es mi opinión personal, y ahora te la argumento, no va a ocurrir. Y no va a ocurrir por algunos de lo que ha hecho Rusif y otras razones más. Financieramente, ¿quién va a pagar 5.000 millones de euros, más o menos, que puede costar? Es un proyecto a largo plazo, es decir, ¿Europa va a tener esa demanda de gas en el largo plazo mientras abandona los combustibles fósiles? Es una pregunta, con lo cual te tienes que comprometer para comprar ese gas. Punto número 2, limitaciones técnicas. Se supone que son 30.000 millones de metros cúbicos de gas los que Turkmenistán podría meter. Turkmenistán ahora mismo ese gas no lo tiene. Lo está vendiendo casi todo a China, un poquito a Rusia, un poco a Azerbaiyán a través de Irán. No tiene esa capacidad para esos 30.000 millones. O sea, de momento ese gas no está ahí. Luego la capacidad técnica, una vez eso llegue a Azerbaiyán, a través de la
del gasoducto a través de Georgia y luego Turquía, que pudiese manejar esos volúmenes extras. Habría que hacer modificaciones técnicas. Y luego el tercer y cuarto aspecto es, el Caspio no es un mar como tal legalmente, es un lago. Con lo cual Rusia e Irán ya han dejado claro, especialmente Rusia, que se va a oponer por motivos medioambientales, ¿no? Pero entonces no va a llevar a cabo. Más aún, Rusia tiene bastante poder sobre el régimen turkmeno y el régimen turkmeno realmente no le interesa y no puede, y realmente no le interesa como régimen como tal, no como país, vender este gas extra. Y luego, para terminar, si hay alternativas de bajo coste, como por ejemplo un gasoducto dentro del Caspio entre yacimientos turkmenos y azeríes, que podría, en vez de los 10.000 millones, los 30.000 millones de metros cúbicos, unos 10.000 millones, esos low cost, sería más para consumo igual interno de Azerbaiyán, pero otra vez el gobierno turkmeno no ha dado visos de que quiera hacerlo. Turquía y Azerbaiyán sí están empujando, quieren, y Erdogan lo ha dicho explícitamente, que quiere exportar gas turkmeno a Occidente, pero Turkmenistán no lo va a hacer. Gracias. Vamos así en este orden. Aquí una pregunta. Eduardo García Cancela. I'm pre-doctoral researcher in Complutense University. I'm going to ask the question in English because I'm going to refer to something that I think Simona mentioned during the presentation. I don't know if you could elaborate a little bit more on the agreement that the EU is negotiating with Azerbaijan at the moment, the Comprehensive Partnership Agreement, because I really had a quick look to the report, and I think there's nothing on it. But of course, I haven't really gotten the time to go deeper on it. I don't know if you have any information on that. Especially, you mentioned that it's close to completion. So, which are the chapters that are still being negotiating, and if some democratic institutions promotions are included in that agreement, and until which extent, and so on. Estaba preguntando simplemente si podrían dar más información sobre el acuerdo que está negociando entre la Unión Europea y Azerbaiyán. Cómo está ese acuerdo, si queda poco para que se complete, como se ha mencionado, y de los aspectos de negociación que se están viendo, si alguno de los que queda pendientes tiene que ver con el fortalecimiento de instituciones democráticas y los derechos humanos. Gracias. Yeah, please go ahead. This very question we discussed in the first leg of our presentation back in Baku. There were representatives from the EU and EU member states. We also discussed the obstacles of the agreement between Azerbaijan and the EU. More than 90% of the draft agreement has been agreed already. However, there are some issues mostly related to trade and subsidies, if I'm not mistaken. Since Azerbaijan is not part of the WTO, World Trade Organization, there are some trade requirements by the EU which Azerbaijan is not right now willing to implement. There are also some items related to agricultural and domestic energy subsidies. Hopefully I'm not mistaken, because this is what I heard 2 or 3 weeks ago during our debates. These requirements by the EU side, I'll put it this way, is being considered by the authorities in Azerbaijan. So trade and subsidies are the main obstacles right now. Thank you, Rusif. Dos preguntas más por cuestión de tiempo, lo vamos a tener que limitar, así que una era aquí y me parece que había otra por atrás. Es por cuestión de tiempo, pero en cualquier caso luego estaremos en el bar de socios aquí al lado y con total libertad podemos continuar con preguntas ahí. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta ponencia. Y lo que yo quería preguntar, la verdad no sé si sea muy relevante en esta región,
pero quería saber si es que la etnia kurda, los kurdos son relevantes y si es que hay algún tipo de conflicto así como lo hay en Turquía y en otros países de por ahí. And well, in English, I was asking, I don't know if it's relevant, but I wanted to ask you about the Kurds, if they have like any relevance in the region and if there's any conflict like in other countries such as Turkey and Iran. About the Kurds? The Kurds? Okay. You want to add something? Yeah. Let me answer. Okay. Since the Kurds are mostly dwelling in 4 Middle Eastern countries, Syria, Iraq, Iran, and Turkey, it is more relevant in the context of those countries. However, there are Kurdish communities in both Armenia and Azerbaijan. In Armenia, it is called Yazidi Kurdish community. This is a sub-ethnic branch of the Kurds with their own religious background. In the case of Azerbaijan, we had Muslim Kurds who populated mostly Nagorno-Karabakh until the early 90s. Unfortunately, after the invasion and occupation of Karabakh, almost all the Kurdish population in Azerbaijan, they became refugees and internally displaced people and spread across the whole country. Now they still have a community, but they are spread across the entire Azerbaijan. Thank you. Había una pregunta por ahí atrás. Y si es breve, nos dará tiempo a una más, pero ya no más. Buenas tardes, me llamo Laura Bachter. El que no aparezca, no se haya mencionado Estados Unidos, yo creo no hace falta cuando se menciona Israel, es claramente la prolongación. Oigo una y otra vez la palabra Ucrania y la guerra de la Ucrania. ¿Va a tener Israel la llave del gas en Bakú o se espera que con la presidencia de España en la Unión Europea esto pueda cambiar? Porque claro, esto es, guardamos las espaldas, os guardamos las espaldas a cambio de algo, ¿no? Israel no va de Madre Teresa por ahí, por el mundo. Entonces, ¿qué esperan de España, que pueda hacer España? Yo creo que muy poco, pero es mi opinión, ¿no? Una pregunta muy interesante. Bueno, o sea, lógicamente Israel no tiene la llave del gas en el Cáucaso. La alianza militar la colaboración que tiene con Azerbaiyán es con la vista puesta en Irán. No va más allá de... Cuando hablamos de Estados Unidos, también son países diferentes, no siempre van de la mano en toda la política exterior. Con lo cual, y desde el punto de vista español, lo que puede hacer, por ejemplo, es esfuerzos mediadores entre Armenia y Azerbaiyán, precisamente porque no está muy involucrado en la región, puede tener un papel más neutral. Y bueno, la Unión Europea, ya le hemos hablado del interés que tiene en términos de hidrocarburos y también de tránsito comercial por el corredor medio. Pero más allá, o sea, Israel tiene su política, Europa la suya, y no creo que no hay ninguna llave que tenga Israel en términos de gas en el Cáucaso. Bueno, última pregunta, si es muy, muy breve. Aquí, por favor. Lo más breve posible. ¿Por qué le interesa a la Unión Europea el centrarse en obtener energía desde el Cáucaso Central cuando tiene otras opciones más cercanas y quizá menos complicadas como el norte de África, Sudamérica, Estados Unidos? If you want, I'll say it in English as well. Why is it interesting for the European Union to get their energy from the Caucasus when they can obtain it from lower hanging fruits like North Africa, South America, or North America? Respondo brevemente, and maybe Ruth, if you want to add something afterwards.
fundamentalmente por una cuestión de diversificación, para que no vuelva a pasar lo mismo que nos ha pasado con Rusia. Una alta dependencia que había antes con Rusia pues, nos ha hecho darnos cuenta que somos o éramos débiles en ese sentido, dependíamos de un suministrador y en cuanto ese suministrador o te falla o te sube las cuotas o te chantajea, como era el caso, bueno, pues tienes un problema. Entonces, Azerbaiyán o el Cáucaso Sur no va a ser el único nuevo proveedor. Es verdad, ya lo has mencionado, con el norte de África, Argelia, Marruecos, ahí tenemos un asunto nosotros. Pero bueno, luego también desde Estados Unidos todo se reduce. La respuesta corta es diversificación. You want to add something? Yes. Yeah, I would like to emphasize that there are mainly two reasons why the EU has been eager to reach out to the Caspian gas resources. So first of all, renewed interest in the Caucasus is not to the detriment of the EU's energy partnership with North African suppliers or any other regions, because I mean the niche that Russia used to take in the European gas market was huge. It's about 30 to 40% of consumption, and of course to replace this in a short amount of time it required a lot of work on diversification and to find as many providers as possible. First of all, so I think the EU was very consistent and logical in its policy of bringing Azerbaijani gas to Europe. But also, of course, it is, as Simona has mentioned in his speech, this was a good opportunity for the EU to bring South Caucasus closer to the European agenda, to increase its, its influence in the region. And we have seen a lot of positive benefits stemming from it. For example, most importantly, it's his role of the EU and the West in the West in general in the peace process of Nagorno-Karabakh. And according to the latest news, there are really chances for a groundbreaking agreement to be concluded until the end of May, at least as Armenian Prime Minister Pashinyan recently said it just a couple of days ago. So I think this was a really big opportunity for Brussels to capitalize on its, political capital, and it did it quite well, I would say. Bueno, la respuesta ha sido un poco más larga de lo esperada, pero también muy interesante. Bueno, concluimos así el evento. Darle las gracias de nuevo al vicepresidente. Bueno, pues en nombre del presidente y la Junta Directiva de Real Casino de Madrid y como su vicepresidente, quiero darle las gracias a todos. En primer lugar, a Geopol 21, en segundo lugar, al Centro Top Chubasov y muy especialmente a mí me ha sorprendido la calidad de las preguntas y el nivel que demuestran los asistentes, el conocimiento que tienen incluso previo, por lo que he visto, de la zona. Para mí es una satisfacción haber escuchado por primera vez en el Casino de Madrid hablar en inglés. Hace poco estuvimos con el embajador de China y nos habló en chino, pero claro, eso es muchísimo más complicado. Había un intérprete al lado que nos traducía. Espero que algún día podamos tener traducción simultánea también para el inglés, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente, como digo, el nivel tanto de los ponentes como de los asistentes. Muchas gracias a todos.